Señor, porque estamos en su casa, porque Él es el que nos da la salud, porque Él es el que renueva nuestras fuerzas y porque sabemos que Él como escudo va adelante de nosotros protegiéndonos. Padre, te doy gracias, Señor, por cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús te pedimos, Rey, que cada uno de nosotros podamos servirte, Señor, como tú lo anhelas. Pero sobre todas las cosas, Padre, prepara los corazones, Señor, de tus hijos y de tus hijas, Padre, para recibir el mensaje que tú pusiste en mi corazón. Y a mí, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, para que yo pueda hablar de tu parte, para que yo pueda contribuir, Señor, en llevar a cabo la proclamación, Señor, del Evangelio. En el nombre de Jesús te lo pido, Rey. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias, hermano Abelito. Gracias a mi hermano Efraín, que ya empezó a record. Thank you. En esta tarde vamos a estudiar algo que usted ya lo sabe, pero solamente el Espíritu Santo hay algunas cosas que quiere recordarnos. Amén. Vamos a Génesis 2:7, si usted tiene una Biblia que quiera compararla con esta, dice: Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en sus narices un aliento de vida y existió el hombre con aliento de vida. Quiero que nos enfoquemos en la primera parte donde dice: Entonces Yahvé Dios formó al hombre ¿con qué? Con polvo de la tierra. Entonces nos vamos a enfocar el día de hoy en esa parte del versículo. Eclesiastés 12:7 nos dice: Entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. ¿Se recuerdan que este diagrama nos lo hizo el apóstol? Él nos explicaba que la parte de en medio, si usted no estuvo aquí esta tarde, representa el alma. Porque la primer flecha, la que va de abajo, da la vuelta y vuelve abajo, representa nuestro cuerpo, representa nuestra humanidad, representa el polvo con el que el hombre fue creado. La flecha que viene desde arriba representa el espíritu, que fue Dios el que lo dio y volverá a Dios que lo dio. ¿Estamos? Entonces la parte del centro que usted ve representa nuestra alma, que es la que está en juego, porque el espíritu va a volver al Padre que lo dio. Este cuerpo no va a salir de este planeta. Si somos arrebatados, este cuerpo va a necesitar una transformación de todos modos. Amén. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero él decía que nuestra alma es la que más se resiste a obedecer a la palabra. Y cuando estaba yo estudiando esto, el Señor me empezó a hablar muchas cosas, pero le decía a mi esposo, y me hubiera gustado tener a mi hijo aquí para dar un ejemplo, amén, porque necesito 2 varones, por favor, para que veamos el ejemplo de lo que el Señor me ponía en mi mente. Seth, L, ven. No les voy a poner a hacer mayor cosa, ¿ok? Solo los necesito que se paren aquí como que fuera un muro. Come on, guys. Okay, I need to say it in English. Come on, I just need to give an example. I need 2 guys. Come on. Come on. Come on. Ok. ¿Usted sabe qué es resistencia, sí o no? Amén. Ponte aquí. Stand up here. You don't have to face them, okay? Face me. Right there. Ok.
Resistencia es que, don't let me through you guys, okay? I won't be able to either. Resistencia es que usted está tratando de pasar algo y no puede. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que resistir ¿a qué? Al pecado. Resistid a Satanás y él huirá de vosotros. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir a orar en el nombre de Jesús, estamos diciendo que son una resistencia, ¿ok? Si ellos no me quisieran dejar pasar para orar, el enemigo de nuestras almas, mientras más resistas tú y te esfuerces más y te esfuerces más y te esfuerces más, vas a poder pasar y vas a lograr lo que Dios tiene prometido para ti. Pero el problema es que, ven mamá, ven un segundito, vente Valentina, ponte detrás de ellos, ¿ok? El problema es que nuestra alma se resiste a las bendiciones de Dios porque no obedece muchas veces la palabra. Entonces, la palabra dice que el diablo va a huir si nosotros resistimos las tentaciones. Pero le decía a mi esposo que el temor más grande cuando el Señor me lo dijo fue que Valentina es una bendición que Dios tiene para mí, pero cuando nosotros nos resistimos a obedecer la palabra, trata de empujar a uno de ellos, don't move, okay. ¿Pueden las bendiciones pasar hacia nosotros? Si nosotros, thank you guys, si nosotros resistimos a la palabra, las bendiciones no van a llegar a nosotros. Tenemos que aprender a abrir nuestro corazón para que las bendiciones de Dios lleguen a nosotros. Ciertamente polvo somos, pero si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, buscamos la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Usted jugó de niña, si usted tenía polvo y le ponía agua, ¿qué sucedía? Se hacía lodos, se hacía barro. Usted podía formar platitos, podía formar tacitas. Usted tal vez no jugó con eso. Tal vez usted lo que pasó fue que caminó entre el lodo y cuando llegó a su casa y se secó ese lodo tenía tacones. Fue la parte más emocionante donde vivía mi abuela. Que los zapatos se volvían, pero de una plataforma gigante. Y a nosotros nos gustaba jugar, que andábamos con tacones. Pero el problema es que nos resistimos a la obediencia de la palabra. Entonces, la lluvia que Dios tiene para nosotros, la lluvia que Dios quiere derramar sobre ti, no va a llegar si tú no te esfuerzas. Si no amamos la palabra, no podemos permanecer nosotros como barro, sino que vamos a permanecer como polvo. Y el peligro es que, acompáñeme a Génesis 18:27. Y Abraham respondió: ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo, ceniza. Mire cómo Abraham reconocía realmente su naturaleza. O sea que para que haya una transformación en nosotros, lo primero que tenemos que reconocer es nuestra naturaleza. Hablábamos con los niños esta semana y yo me gozo de ver cómo la fe de ellos crece. Me dice una de las hermanas que su niño llegó a decirle: mami, ¿tú sabías que Cristo está muerto, que Cristo murió? Dice que ella le dijo: sí. Pero ¿sabes qué? No está muerto, Él vive, Él resucitó. Entonces yo me llené de gozo y dije: qué necesario es que nosotros le prediquemos a nuestros niños, que nosotros le enseñemos de la palabra para que su fe crezca.
Aquí Abraham dice que se declara: soy polvo. Delante de Dios soy polvo. Si usted ha leído esta historia, él está hablando con Dios, él está intercediendo, diciéndole: por favor, tal vez hay 50 justos en Sodoma y Gomorra, no la destruyas. La destruirías por 50. La destruirías. Empezó de número, fue bajándole. Pero llega el momento en lo que él reconoce: es cierto, estoy hablando con el Dios de dioses. Yo no soy nada tal vez, pero Dios estaba dispuesto a escucharlo. Y como solamente había un justo, envió ángeles a que lo sacaran de ese lugar. Entonces no perdamos las esperanzas. Es cierto, el mundo, hay mucha tribulación, tal vez nos causa aflicción las cosas que están sucediendo el día de hoy. Pero no podemos perder la esperanza de que somos barro en las manos de Dios ya. Amén. Porque polvo, cuando dicen que la descendencia de Abraham sería como la arena del mar, como el polvo, como las estrellas, entonces tendríamos que ver, tal vez nosotros simiente naturalmente no somos, porque ninguno de nosotros somos descendientes literalmente, ADN de Abraham, pero sí somos de esa semilla que fue puesta en nosotros, porque ya no somos solo polvo, somos tierra. Y para que germine una semilla necesita el agua de la palabra. Porque siempre es un árbol. Este año mis suculentas dieron muchas flores porque llovió mucho. Y yo no les echaba más que una vez a la semana agua, porque yo decía: se me van a pudrir, pobrecitas mis plantas, se van a echar a perder, se llenan de moho. Y esta vez que estuvo llueve, no le salió moho. Están dando flores. Entonces ese es un proceso que nosotros tenemos que aceptar que el Señor haga en nuestras vidas, de dejar de ser polvo y convertirnos en barros en las manos del alfarero, para que Él sea el que nos moldee. Génesis 28:14 dice: y también tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces somos una simiente espiritual, porque Él es el Padre de la fe. Y ahora esa semilla que está germinando en usted va a llevar bendición a otras familias, porque eso es lo que anhela el Señor. Éxodos 8:19, perdone que vaya un poquito rápido, pero tengo cierto tiempo. Entonces el Señor dijo a Moisés: dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta ¿en qué? En piojos por toda la tierra de Egipto. Estaba utilizando algo tan sencillo como la tierra para poder avergonzar a los enemigos de Israel, para avergonzar al faraón que había endurecido su corazón. Entonces podríamos decir: ¿le gustan a usted los piojos? Para nada. ¿Le gusta empolvarse la cabeza? No. A mí me llama la atención que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que a la ciudad que entren a predicar, que si no les aceptan la palabra, que hagan ¿qué? Que se sacudan el polvo de los zapatos. Entonces puede ser que nosotros, si no estamos de acuerdo a la palabra de Dios, a veces bajamos la guardia y a veces hablamos con gente que no quiere nada con el Señor. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Y nosotros estamos llamados a clamar por ellos, a orar por ellos, para interceder por ellos, pero nuestro calzado no se puede llenar de polvo,
porque nosotros ya no somos polvo. Tenemos que sacudirnos en cierta manera, y es una de las maneras que debemos de tener de despertar nosotros. Yo cuando he ido a lugares, el pastor sabe, a mí no me gusta llegar a lugares donde se me meta la tierra en los pies. No me gusta porque a mí me da alergia. Entonces, si voy a ir a un lugar que está lleno de polvo, lo que hago es ponerme zapatos cerrados. Y en cuanto salimos de ahí, no que sea bíblica, sino que no quiero ese polvo en mí, empiezo a zapatear y a sacudirme el polvo porque no lo quiero ni meter al carro donde venimos. ¿De qué manera nosotros a veces convivimos con otras personas y puede ser que sí se nos peguen cosas? Ore por sus hijos, porque sus hijos se relacionan con personas que no creen en el Señor. Se lo digo por experiencia. Y a veces quieren ponerles duda. Entonces hay que orar por ellos, hay que pedirle al Señor que sacuda cualquier polvo que se les haya pegado en sus pies. Salmo 119, 25 dice, o 118, santo Dios. ¿Es 119 o 100? ¿Me puedes chequear? La palabra dice, mi alma está adherida al polvo. Vivifícame conforme a tu palabra. Mire cómo está diciendo el salmista, está reconociendo, mi alma está pegada al polvo, se le pegó el polvo. Estoy pensando como cualquier humano, como cualquier terrestre. Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Él está reconociendo que muchas veces el cristiano también puede pasar por esos tratos, por esos eventos en su vida. Que es más fácil ponerse de acuerdo con personas que no conocen a Dios que ponerse de acuerdo con un hermano de la iglesia. Porque a veces conocemos tanto a nuestros hermanos que es bien fácil juzgarlos. Es bien fácil. A veces nos enojamos por algo tan sencillo, por algo que no tiene valor alguno. Y son pruebas que el Señor nos pone para ver cómo reaccionamos. A mí me molestó algo tan sencillo y de ahí me fui para adentro y le digo, Señor, no vale la pena. Somos polvo. Me dijo el Señor, sí, somos polvo. Tenemos costumbres todavía, algunos de nosotros, de la tierra. Y me recordó este versículo, que es la palabra la que va a vivificarnos. Es la palabra la que nos va a transformar. Es la palabra que va a cambiar tu manera de pensar, tu manera de actuar. Es la palabra la que necesitamos, porque dice, vivifícame conforme a tu palabra. Debemos de creerle al Señor que ya está escrito, así como este niño llegó a decirle a su mamá, Jesús no se quedó muerto, Jesús está vivo. Y cuando hablábamos con los niños, se me hizo tan lindo el predicarles a los niños. Aunque ahora tuve que sacar mi inglés y Señor, ayúdame, qué palabra, porque hay palabras que se usan en el evangelio que nosotros no las usamos todos los días. Llegó un momento en que les empecé a explicar lo que había pasado a la hora que empezaron a castigar a Jesús y no se me venía la palabra. Porque usted entiende que le pegaron y que lo golpearon, pero la palabra látigo no me la recordaba. Entonces les empecé a explicar cómo era un látigo. Entonces Sammy me dijo, oh hermana, lo que usaron fue. Y Sammy me lo dijo. Dije, santo Dios, salvado por la campana. Porque no estoy acostumbrada a practicar. Y siento como que el Señor quería que algo vivificara en mí. Porque yo le he dicho a veces al Señor, Señor, no puedo predicar en inglés. Si me vas a poner a predicar, ponme a predicar en español.
y pácatelas que la mayoría de los niños hablaban inglés y eran pocos los que hablaban español. Entonces con los de español se siente uno bien cómodo y uno puede hablar de la palabra, pero cuando hay niños entre los que están ahí que necesitan escuchar el mensaje, tienes que tirarte al agua y pedirle al Señor que lo haga, porque es el Espíritu el que está morando en nosotros, porque es el Espíritu el que te va a guiar. Va a ser el Espíritu el que va a sacar, si la palabra, si la creemos, dice, abre tu boca y yo la llenaré. Porque el Señor quiere obrar por medio de nosotros. Job 10:9 dice, acuérdate ahora que me has modelado como a barro y me harás volver al polvo. Ahí está hablando del proceso que él tuvo. Imagínense, Job se da cuenta que la enfermedad, que el perder a sus hijos, que el perder a todas sus propiedades, que el perder todo el ganado, que el perder todo, era una manera de Dios de modelar algo en él, de formar algo en él. ¿Quién es nuestro modelo? Cristo Jesús tiene que ser. Y dice, y me harás volver al polvo. ¿En qué? ¿Cómo se estaba él sintiendo? Que él sentía que a la muerte estaba cerca de él. Por eso dice, me vas a hacer volver al polvo, porque él reconocía que su cuerpo se iba a hacer polvo el día de mañana. Pero Dios, aunque hayan tratos duros en tu vida, no te va a soltar. Él no te va a soltar hasta que logre perfeccionarte de la manera que Él quiere. Proverbios 4 del 20 al 22 dice, hijo mío, pon atención a mis palabras, oye bien mis discursos, tenlas presente en el espíritu, guárdalas en lo más profundo de tu corazón, porque son vida para el que las acoge, son un remedio para el cuerpo. Hijo mío, pon atención a mis palabras, oye bien mis discursos. Nosotros sabemos que un discurso de Dios, aunque sea que venga de mi boca, es agua, es rocío para tu cabeza. Es agua que el Señor quiere poner en ti para que seas transformado. No importa la persona que te esté predicando. Dios, si quiere hablarte, va a hablarte, porque dice que las debemos tener presentes en el espíritu. Porque ciertamente nuestro espíritu va a regresar al Padre. Pero el espíritu, si está dentro de ti, va a recordarte que al que más debes de amar es al Señor. El Espíritu es el que te va a recordar que tu mirada debe estar puesta en Cristo. Es el Espíritu el que te va a renovar las fuerzas. Yo he estado como 2 o 3 días que le decía al pastor ayer y la profecía me habló, wow. Yo sé que les habló a algunos de ustedes también, no solo a mí, porque para allá vamos todos. Pero le decía al Señor, cuando llegué ayer, le digo a mi esposo, me sentía como que algo me había jalado todas mis fuerzas. Me sentía sin nada de fuerzas. Y hoy teníamos reunión de pastores, nos teníamos que haber ido ayer. Y me dice, ¿cómo estás? Yo le dije, yo no tengo fuerza. Y en la mañana le dije al Señor, en la noche le dije al Señor, me dijo él, si quieres, descansa, nos vamos temprano, nos levantamos temprano y nos vamos a la reunión. Porque él sabe que a mí me encanta ir a escuchar las prédicas, a mí me gusta aprender, a mí me gusta escuchar la palabra del Señor y retener todo lo que yo pueda, porque sé que es para mi beneficio y luego para el de ustedes también. Entonces me dijo él, bueno, pues nos levantamos temprano y nos vamos. Y le dije al Señor, Señor, yo sé que es reunión de pastores, renueva mis fuerzas. Si tú me despiertas a las 6 de la mañana, vamos. Si no me despierto a las 6 de la mañana, Señor,
permíteme descansar, porque de veras me sentía de una manera terrible. Y abrí los ojos y dije, ¿qué hora es? Porque me recordé lo que le había dicho al Señor. Y agarré mi teléfono, las 8 de la mañana. Hice cálculos, en lo que nos bañamos, en lo que nos cambiamos, nos dan las 9, 10, 11, 12. No, ya no llegamos a la reunión porque era a las 10 que teníamos que estar allá. Entonces me quedé ahí y dije, ok, ni modo. No fui. Y le escribí al que se encarga. Digo, mire hermano, pero lo voy a ver por línea, no se preocupe porque soy yo la que quiere aprender. ¿Por qué quiero aprender? Porque la palabra es remedio para mi alma. La palabra es la que me da vida. La palabra es la que renueva mi espíritu. La palabra es la que cuando cae a este vaso lo limpia. Cuando dice que es remedio para el cuerpo, al venir aquí a la iglesia, el pastor sabe, a veces yo he venido cansada y le decía al Señor, Padre amado, me estoy haciendo vieja. Empecé a tener mi discurso de polvo con el Señor. Padre amado, ¿qué va a pasar? ¿Cómo te voy a servir si ya no tengo las fuerzas que tenía antes? Y empecé a decirle al Señor y mejor ya no seguía adorando, sino que me hinqué y le digo, Padre, yo sé que este momento es de adoración, yo sé que este momento es de hablar contigo, pero mejor me presento delante de ti y te digo cómo me siento. Y le dije, Señor, háblame, háblame. Y cuando la profecía decía que alguien tenía miedo, que no tuviéramos miedo a los cambios de nuestro cuerpo, dije, amén, Padre, aquí estoy. Derrama de tu espíritu, háblame, porque yo lo necesitaba. Yo sé que tal vez algunos de ustedes también lo necesitan. Pero yo reconozco que el Señor me habla, que Él viene y es el que sana mis heridas cuando yo he tenido. Que es por medio de su palabra que Él viene y libera. Porque es por medio de su palabra que Él te quiere transformar. No la podemos oír solamente como un discurso cualquiera. Porque es cierto, nosotros hemos tomado clases en la universidad de cómo presentar un discurso, pero no es lo mismo cuando se está hablando de la palabra de Dios. Usted hace su formato y es el Espíritu Santo el que empieza a hablar porque Él conoce las necesidades de cada corazón. Porque es el Espíritu el que te conoce, nosotros no, pero el Señor sí te conoce. Entonces, pon atención cuando el Señor te está hablando. Ponle atención porque el Espíritu quiere hablarte. Ponle atención porque lo que Él quiere es sanar tu alma y sanar también tu cuerpo. Porque lo que el Señor hace en tu interior se va a exteriorizar. Porque muchos cuando venimos al Señor teníamos unas miradas tan tristes. Otras personas tenían una mirada que podían matar a alguien con esa mirada. Pero cuando el Señor empieza a transformar y la fe del Señor empieza a darnos fortaleza y a darnos sanidad, los rostros cambian. Los rostros, Dios quiere poner en ti paz. Dios quiere poner en mí paz. En el nombre de Jesús. Primer libro de Corintios, 1 Corintios 15:45 dice: así dice la Escritura. El primer Adán se convirtió en ser vivo. El último Adán, es decir, Cristo, se convirtió en espíritu que da vida. Entonces el hombre espiritual no apareció primero, sino el hombre físico y luego el espiritual. El primer hombre viene del polvo,
de la tierra. En cambio, el segundo hombre viene del cielo. Entonces, es cierto, el Señor dice, ok, reconozco. No fuiste primero espiritual, sino tuviste un cuerpo que es de esta tierra. Y ese cuerpo es contra el que a veces estamos batallando, contra nuestra genética. Usted ve a David, que David reconoce y dice, en pecado me concibió mi madre. Se da cuenta por qué está él fallando en ciertas áreas. Diría alguien, es que la mamá era una pecadora. No, si usted estudia la genética, si usted estudia la descendencia de él, en su descendencia hay una mujer que es de uno de los pueblos que habían sido maldecidos. Hay una mujer que cuando llegaron los espías, ella creyó en el poder del Dios de ellos, porque los escondió. La mujer se llamaba Rahab, era una prostituta, tenía una casa con prostitutas. Y ellos llegaron a esconderse ahí. Y ella les creyó y les dijo, el Dios de ustedes va a destruir a esta ciudad porque se las ha entregado en sus manos. Solamente te pido que me salves a mí y a mi familia. Entonces ellos le pidieron que pusieran la ventana donde ellos estuvieran un cordón rojo. Usted ha leído esa palabra. Y ese cordón rojo les iba a indicar a ellos dónde estaba su familia para poder sacarla de ahí. Ese cordón rojo significa también la sangre de Cristo sobre nosotros. Que nosotros no lo vemos, pero el enemigo sí. Las tinieblas lo ven, porque Él fue el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Les decíamos a los niños, le decía yo, si le va a dar un aplauso al Señor por su sacrificio, déselo, porque Él lo merece, porque Él se entregó totalmente por usted y por mí. Platicábamos con los niños y les decía, porque me empezaron a preguntar de cómo era Cristo cuando había resucitado. Y una niña me preguntaba, entonces cuando nosotros resucitemos como resucitó Cristo, ¿vamos a tener alas como los ángeles? ¿Usted qué le hubiera contestado? Entonces le dije, no todos los ángeles tienen alas, porque la Biblia dice que seamos buenos hospedadores, porque alguno de nosotros, siendo buenos hospedadores, hemos hospedado ángeles. ¿Y usted no les vio las alas o sí? Entonces, hay ángeles que se presentan con alas y hay ángeles que no se presentan con alas, dependiendo la situación que se está viviendo. Pero el hombre espiritual le cree a la palabra. Y les decía a ellos, para resucitar como Cristo resucitó, necesitamos nacer de dos maneras. Porque ya somos terrenales, pero necesitamos llegar a ser como el espiritual. Necesitamos nacer del agua y necesitamos nacer del espíritu. Usted me podrá decir, hermana, yo ya nací del agua porque yo ya me bauticé. Y tiene toda la razón. Pero ¿qué pasa? ¿No cree usted que estamos aún en un proceso que el agua de la palabra es la que nos va a dar un verdadero nacimiento espiritual? Así como usted puso la semilla en la tierra y si no le echa agua, no nace. Un rey dice que probó a ver a ciertos niños porque él tenía que entregarle a alguien más adelante y él no tenía hijos, el reinado. Vino, les dio una
una maceta y les dio una semilla a cada uno de ellos. Y les dijo, en un año ustedes me van a venir a presentar la semilla sembrada, tienen que cuidarla y entre los que ustedes traigan vamos a escoger al rey. Dice que uno de los niños le ponía agua y le ponía agua y le ponía y lloraba porque no salía nada, seguía la maceta igual y la maceta seguía igual y la maceta seguía igual. Llegó el término del año y él llegó llorando con su macetita sin nada. Y cuando llegaron otros, unos llevaban unos arbolitos de este tamaño, otros llevaban una planta de este tamaño, llena de flores preciosas. Y cuando se presentaron delante del rey, le dijo, empezó a cuestionarlos y a preguntarles qué cuidado le habían dado a la planta. Y todos empezaron a decirle que le habían puesto agua tantas veces al día, que la habían sacado al sol, que la habían protegido del frío. Y cuando llegó al niño que llevaba solo su macetita con tierra, le dijo, ¿y qué pasó contigo? Dijo, yo hice todo lo que ellos hicieron, pero la mía nunca salió. Entonces el rey lo puso delante de los otros y les dijo, él es el único que hizo lo correcto, porque la semilla que yo les había dado, yo la había cocido y esa semilla no podía ser sembrada ya, no iba a crecer. Los otros, con tal de ganarse al rey, habían agarrado, no les servía esa semilla, la tiraron, agarraron una semilla diferente. Aparentar algo que no somos no nos conviene. Nosotros, bendito sea el nombre del Señor, fuimos llamados, fuimos escogidos de entre muchas personas, tal vez no siendo los mejores, pero el Señor nos escogió y nos está probando por medio de la palabra para ver si somos fieles. Porque ser fiel es creerle a la palabra del Señor. Ser fiel es mantener nuestra vista puesta en el Señor. Ser fiel es reconocer en nuestro corazón que todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Ser fiel es amarlo. Ser fiel es adorarlo. Y le decía al pastor, porque en sobremesa el apóstol nos decía algo que a mí me dejó temblando. Él decía que todo lo que no lo hacemos de acuerdo al Espíritu Santo, si nosotros adoramos a Cristo, pero lo adoramos como nosotros queremos, decía él que los demonios podían estar agarrando esa adoración. Que las cosas que las hacemos las debemos de hacer por medio del Espíritu. Porque hay demonios esperando arrebatar algo que el Señor desprecia. Usted se da cuenta que Moisés, cuando ve que tienen rebeldía, ese grupo que nos decían el día martes, cuando ve que hay rebeldía, le dice el Señor, no les aceptes sus ofrendas. Entonces, si estamos actuando en rebeldía, el decreto ya está dado. Entonces le decía a mi esposo ese día, yo me quedé temblando y diciéndole al Señor, no permitas que yo haga algo al servirte solo para que me miren. No permitas, Señor, que el día que yo venga a adorarte esté a hablar con mi boca adorándote, pero mi mente está en otro lado, porque esa adoración tú no la vas a recibir, puede alguien más agarrarla. O sea, estamos en peligro, hermanos, estamos en una pelea, estamos en una batalla, que es cierto, fallamos y el Señor se da cuenta que nosotros somos solo polvo, pero recuérdese que el Señor Jesucristo ya está dentro de su corazón.
No podemos decir, Señor, mira, y excusarnos, Señor, perdóname, es que mi mente se va por otro lado. Señor, solo soy polvo. Perdóname, papá. Es cierto, Él sabe que somos polvo, pero somos un polvo que si la palabra está llegando, si la palabra nos está saturando totalmente, ya somos una vasija, ya somos un vaso que el Señor quiere llenar con su luz, que el Señor quiere llenar para llevar esa agua a otras personas. 1 Corintios 15, 48 y 49 dice: los que pertenecen a la tierra son como el hombre que viene del polvo de la tierra, pero los que pertenecen al cielo son como el que viene del cielo. Esta es otra versión. Ahora somos como el hombre que viene del polvo de la tierra. Ahora. Pero luego seremos como el hombre que viene del cielo. O sea, ahorita podemos tener excusas porque todavía estamos en un cuerpo de bajeza. Pablo dice que lo que yo quiero hacer, no lo hago. Pero tenemos que esforzarnos y tenemos que pelear una buena batalla. Y el problema es que a veces bajamos la guardia. A veces nos sentimos tan en paz. A veces pensamos que ya lo sabemos todo. Y el Señor tiene que mandarnos a veces un mensajero de Satanás para bofetearnos, así como lo hizo con Pablo, para que no nos creamos tanto. Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Lo que está diciendo aquí es, hay otra versión que dice que se va a levantar del polvo. La maldición se va a romper. La maldición se va a romper. Porque Él se va a levantar del polvo. Y así como Él se levantó del polvo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que permanezcamos vivos. Porque no dice nada más los que estemos aún cuando sea el momento del arrebatamiento. Dice los que permanezcamos vivos. Vivos porque nos hemos comido la palabra. Vivos porque hemos tomado de esa palabra y nos ha quitado la sed. Nos ha saciado nuestro ser interior. Porque a veces cuando tenemos, perdóneme, pero hay personas, tenía una amiga que me decía, es que hay veces que estoy tan triste que agarro mi billetera y me voy al mall. Y voy a probarme zapatos, voy a probarme ropa. Y ya regreso con todas mis bolsitas y regreso tranquila. Muchos así hacen. Yo recuerdo, yo era jovencita. Y me dice mi esposo, ¿qué te pasó? Si tú eras un atleta cuando yo te conocí. Pero él no sabe que yo salía a correr todos los días. Porque era la manera que yo tenía de sacar toda la amargura que había en mi corazón. Toda la desesperación que yo sentía en mi corazón. No había manera, no había alguien que me escuchara. No había alguien que orara por mí. Entonces el correr y correr y correr para mí era un tipo de liberación. Que cuando yo vine al Señor, descubrí que era mejor abrir mi corazón y decirle a Él, Señor, te necesito. Y empezar a correr a sus brazos. Y empezar a correr con su palabra, correr a la par de Él. Porque Él es el que quiere sostenernos, es el que quiere pelear por nosotros. Y cuando hoy decía la profecía, yo soy tu escudo, el Señor me recordó que a mí me había dicho que Él era mi escudo, que Él era el que me protegía, que yo no estaba sola. Entonces no cabe duda que hay momentos en que el Señor tiene que recordarnos lo que Él ya nos ha prometido. Porque
Si Él es nuestro Redentor, Él tiene promesas para tu vida y para mi vida. Porque ¿qué es ser redentor? Hablábamos con los niños y les digo, ¿qué es ser rescuer? ¿Qué es ser rescatado? ¿Qué es para usted? Porque lo decimos tan fácil, Él es mi Redentor. Pero aquí Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Mi Redentor vive, tu Redentor vive. Porque Él me redimió a mí, Él me limpió de mis pecados. Él sanó mis heridas. Él me liberó. Él me liberó de esa amargura. Él me liberó de los dolores, de las aflicciones, de las ansiedades. Él me liberó. Él me ofreció paz y yo la tomé. Él me ofreció alegría y la tomo. Él te ofrece salvación. Él te ofrece vida eterna. Porque la paga del pecado ciertamente es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida y vida eterna para aquellos que creemos en Él. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Su cuerpo murió, su cuerpo se hizo polvo, pero a Él le dieron un nuevo cuerpo. Cuando Él bajó al lago de fuego para que tú no fueras ahí, ciertamente su cuerpo desapareció. Hubieron personas en Guatemala que cuando hubo esas corrientes de lava, los bomberos no podían creer cuando vieron que las personas estaban derritiendo en la lava. Nuestra carne, nuestro ser está llamado a derretirse, pero delante de la presencia del Señor. Porque su espíritu, su fuego santo lo que quiere es quemar toda amarra que el enemigo quiera poner en nuestras vidas. Dios quiere que nazcamos del espíritu, que seamos nuevos, vivificados en el espíritu, así como Cristo lo fue. Salmo 103:14 dice, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. Se acuerda que solo somos polvo. ¿Por qué tenía que recordar eso? ¿Usted qué cree? Cuando yo leí este versículo, porque a veces nos ponemos bíblicos y vamos así como el salmista delante del Señor. Señor, te fallé, pero recuérdate que solo soy polvo. Que nos ponemos bíblicos. El Señor, cuando nosotros fallamos, tiene que recordar que somos polvo, porque Él no nos ve como polvo. Él está viviendo en ti. Él está en tu corazón. Él está vivificando tu espíritu. Y así como Rahab tendió ese cordón rojo y descubrieron que ahí estaba y la lograron sacar, de esa manera nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y la palabra dice que ya estamos en lugares celestes. Usted se ve aquí, pero nosotros tenemos entrada a lugares celestes. Nosotros tenemos un cuerpo y en el pasado hay personas que se dan cuenta qué clase de espíritu hay dentro de usted. Una persona tenía unos dones y ella decía, hay personas que yo las veo como una luz blanca, pero hay personas, decía ella, que las veo como una luz negra saliendo de ellos. Nos quedamos nosotros así, esa vez que platicamos con ella, con el pastor. ¿Cómo así? Sí, hermana, hay personas que yo he visto y tienen un color como rosita cuando yo los veo. Cuando se acercan a mí yo siento algo, pero hay personas que cuando se acercan a mí
yo me retiro de ellas. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Nos damos cuenta que el Espíritu Santo de Dios está vivificándonos? Porque a nosotros ya no podemos ser cualquier polvo. Ya tenemos que sacudirnos esa idea, porque el Señor ya está morando dentro de ti. Si no está morando dentro de ti el Señor, entonces esta noche dile al Señor: Señor, ven y mora en mí. Si hemos cometido errores, abogado tenemos en el cielo para con Dios. Él va a interceder por ti, Él va a interceder por mí. Pero mire lo que dice este versículo, Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Entonces, como cuando les ponía el ejemplo de los muchachos, Él envía ángeles que te protejan y no va a, si tú estás obedeciendo la palabra, no va a dejar que pase nada a ti. Él participó, Él tuvo carne igual que tú y que yo. Él conoce tus debilidades. Él va a reconocer tu cansancio, porque ¿acaso Él no se cansó? Usted ve que se suben a una barca y tiene que haber estado súper cansado, porque la barca se meneaba y entraba agua y él estaba bien dormido. Y lo tuvieron que sangolotear, diríamos en Guate, para que se despertara, y le dicen: ayúdanos que perecemos. ¿Y qué les dice el Señor? Hombres de poca fe. Porque Él vino para anular el poder de la muerte. Y muchas veces nosotros pasamos por momentos de temor, porque aún el enemigo tiene algo que le pertenece tal vez dentro de nosotros. Y por eso tememos a la muerte. Pero si nosotros buscamos su presencia, si nosotros nos enamoramos totalmente de Él, porque es tiempo de reconocer este año de que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador. ¿Cómo lo conoces tú? Yo lo he conocido como mi proveedor. Yo lo he conocido como mi Salvador, yo lo he conocido como mi libertador, yo lo he conocido como el Adonai. Y yo sé que aún tengo más que aprender y de qué conocer de Él. Porque Él es infinito, porque Él es poderoso. Y tal vez he visto su poder y la autoridad con la que el enemigo se somete a Él, porque le quitaron las llaves del Hades. Es Cristo el que tiene esas llaves. Y la palabra de Dios dice que los que van a ir a cárceles son aquellos que no se pusieron a cuentas aquí. Pero si nosotros constantemente venimos delante de Él a pedirle perdón, a pedirle fuerzas, a pedirle que sea Él el que nos provea, a pedirle que Él quite todo orgullo de nuestro corazón, a pedirle que sacuda de nosotros el polvo y que realmente derrame de su agua sobre nosotros, Él lo va a hacer, porque Él está dispuesto a escucharte. No importa si se lo pides en español o si se lo pides en inglés. Él está ahí para escucharte. Él está ahí porque Él te ama. Él está dispuesto a hacer todo lo que tú le pidas porque Él te ama. Porque lo que Él quiere es que tú seas transformado. Porque lo que Él quiere es que seamos como es el espiritual. El diablo ya no tiene poder sobre nosotros, ni sobre la muerte. Porque Pablo se burlaba prácticamente de la muerte, diciendo: ¿dónde está tu aguijón? A mí ya no me puedes hacer daño. Yo tengo el regalo de vida eterna. Y cuando
él finaliza, dice, he terminado mi carrera. Estoy listo para recibir la corona de vida. Es solo cambiar de esta dimensión a otra dimensión, a una dimensión donde vamos a estar con el amado, a una dimensión en que le decía yo a una de las niñas, no te preocupes si no tienes alas, vas a poder volar, vas a poder atravesar las paredes, porque Cristo estaba, todas las puertas cerradas, estaban ellos encerrados y de repente Cristo ya estaba a la par de ellos. O sea, vamos a vivir cosas maravillosas. Hay carros de fuego. Usted ve que se llevan a Elías y dice Eliseo que habían caballos, que habían carros de fuego en el cual se lo llevaron. A no ser que usted no crea la escritura. Si no creemos aún en la escritura, pidámosle al Señor que nos dé fe. Si necesitamos fe, pidámosle al Señor. Porque Cristo participó de carne y de sangre. Pero en el momento que se le apareció a los discípulos en ese lugar, en el lugar en el que estaban reunidos, Él era carne y hueso, pero ya no había sangre en Él. Él había derramado su sangre preciosa para limpiar nuestros pecados. Él había derramado hasta la última gota para presentar esa sangre como ofrenda. Y dice la palabra que la sangre de Abel clama justicia, pero el que es justo, su sangre clama misericordia. Él clama misericordia para nosotros. No importa la prueba que tengas, Dios quiere extender su misericordia para tu vida. No importa los errores que hemos cometido, Él quiere sacarnos de eso y que pongamos nuestra mirada en el Señor. Isaías 1:16 dice, lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos, cesen de hacer el mal. Entonces esa sangre preciosa ahora nos puede servir para lavarnos. La palabra nos puede servir para lavarnos. Usted ve a Pedro que le dice el Señor cuando llega con el agua para lavarle los pies, le dice, no, a mí no me vas a lavar los pies como a estos. Y le dice, es necesario que te los laves, si no, no vas a participar conmigo en el reino de los cielos. Y cuando eso dice, Señor, lávame todito desde la cabeza hasta los pies. Y le dicen, no es para tanto. Ustedes ya están limpios por la palabra, dice él. Solamente son los pies, porque el polvo se pega a los pies. Necesitamos pedirle al Señor que Él nos lave nuestros pies para que empecemos a caminar conforme Jesucristo quiere que nosotros caminemos, para empezar a caminar conforme Él caminó, porque Él era carne igual que nosotros, sentía el frío que usted siente, sentía el calor que usted siente, tal vez sintió desesperación como a veces nosotros sentimos, sentía cansancio como usted siente. Nos entiende cuando nosotros vamos delante de Él y le decimos, Señor, necesitamos fuerza. Señor, necesitamos. Porque usted cree, usted dirá, o alguien dirá, no, pues Cristo, pues era Cristo, ¿cómo se iban a poner triste Él? Llega un momento en que les dice, oren conmigo porque mi alma está entristecida hasta la muerte. Sentía que la tristeza, la batalla que estaba peleando era tremenda y que podía el enemigo matarlo antes de llegar a la cruz. Y él sabía que el sacrificio perfecto era en la cruz. Usted ha leído cuando él está en la cruz, la tierra prácticamente cómo se la aventaban a la cara diciéndole, burlándose de él.
A otro salvó y él no se puede salvar. A otro resucitó y él no se puede ayudar. Porque llegaron a escupirlo, llegaron a hablar mal de él. Perdónenme, nosotros a veces nos sentimos mal por una mirada y sentimos que se nos acaba el mundo. Y no hemos pasado las cosas que le pasaron a Cristo. Él hizo todas esas cosas, pero no hubo maldad en su corazón. A pesar de todo lo que le hicieron, a pesar de todo lo que decían, él tomó la ley del cielo, la palabra escrita, que decía que si alguien pecaba, pero lo hacía en ignorancia, ese pecado se le iba a perdonar. Tomó esa ley como un buen abogado y le dijo al Padre: perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Porque en ignorancia era perdonado la maldad que ellos estaban haciendo. Pero aquí la palabra les está hablando al pueblo de Israel, pero dice que lo que se le habló al pueblo de Israel lo tenemos que tomar nosotros como ejemplo para nosotros también. Quitemos toda maldad de nuestro corazón, todo pensamiento. Y usted podrá decir: hermana, no sea así, yo ya no hago nada malo, porque dicen: cesen de hacer el mal. ¿Le ponemos nosotros amor a la palabra? Porque la palabra es deliciosa, hermano. Cuando usted empieza a estudiarla y el Señor le habla, wow, yo me quedo así como: wow, qué lindo. Pero porque el Señor quiere hablarte, porque Él quiere despertarte, Él quiere que te pares, que te sacudas el polvo y que entiendas que el plan de Él es que tú seas como el espiritual, no ya como el terrenal. Tenemos padres terrenales que los amamos, los honramos, pero Él quiere, y el llamado para ti y para mí es que seamos como el espiritual. Póngase de pie, vamos a orar. La orden es, o la súplica, si usted quiere, es: lávense, límpiense, quitemos toda obra de maldad, porque las obras de maldad, si hacemos algo enojados, el Señor no la va a tomar como una ofrenda. Si lo hacemos por orgullo, es una obra de maldad, porque la palabra dice que al orgulloso Dios lo ve de lejos, pero el que se humilla es el que alcanza misericordia. Y la sangre de Jesús está clamando misericordia para ti. Está clamando misericordia para mí. Yo tomo esa misericordia. Yo tomo esa oportunidad, porque yo tengo el anhelo de llegar a ser como el espiritual. Y que este cuerpo se quede aquí, no me importa. Alguien me dijo una vez: ya se enfermó, pastora, mejor hubiera dejado el pastorado. Alguien así me dijo. Y ese día el Espíritu Santo me dijo que si yo perdía mi vida sirviéndole y amándolo, entonces yo la estaba salvando. Pero si por salvar mi vida yo no le servía a Él como Él quería, entonces la iba a estar perdiendo. Dios quiere que quitemos nuestros ojos, de nuestros ojos, cualquier obra de maldad. Estamos viviendo tiempos finales en las cuales
se han levantado muchos burladores. Y la palabra de Dios dice: bienaventurado el varón, y ahí nos está incluyendo a nosotros